bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos aquí a Cafá. No vamos a dejar escapar la ocasión de charlar un poquito con ella y con las personas que han estado involucradas, que habéis estado involucradas en esta publicación. Ahora sí, perdón. Bueno, decía que no vamos a dejar escapar la ocasión de tener aquí a Cafá Al-Zubi con nosotros para presentar su novela X de la mano de la editorial Verbum, con la que hemos colaborado en numerosas ocasiones anteriormente y tenemos el privilegio de hacerlo de nuevo en el marco de su colección de literatura árabe que coordina y supervisa y asesora de manera espléndida nuestro querido Abdul Hadi Saadun. Así que, como digo, hoy tenemos la novela X en Casa Árabe con su autora, una autora jordana que ha pasado gran parte de su vida en Rusia, y de eso hemos estado hablando también un rato antes de la presentación, algo que sin duda también me imagino que se filtra en su trabajo. Vamos a proceder a presentarlo. Yo creo que primero le corresponde hablar a Luis Rafael Hernández, el director de la editorial Verbum, quizá después Abdul Hadi, ¿no? Que es el asesor para la literatura árabe de esta editorial, y José Hernández, el traductor de la obra, que nos va a acompañar, que además va a hacer también de traductor, no solamente para hablarnos del trabajo de traductor en la obra, sino incluso vas a ejercer, en este caso, ayudando a Cafá, y la propia autora también, en última instancia, nos hablará. Así que, Luis, por favor. Sí, muchas gracias, Nuria, gracias a la Casa Árabe por acogernos, y una vez más aquí, promoviendo la mejor literatura árabe, gracias a la embajadora, a los que nos acompañan. Para nosotros en la editorial Verbum realmente es un privilegio editar novelas como esta, porque no solamente nos permite un contacto con la literatura que se está haciendo ahora mismo en el mundo árabe, sino un diálogo entre la literatura clásica que publicamos en la colección y las voces más actuales y de más reconocimiento. Abdul, en este caso, como asesor nuestro, yo creo que va eligiendo muy bien qué nos trae, y por otra parte el convenio que tenemos con la Escuela de Traductores de Toledo, que también nos proveen sobre todo de obras clásicas que nunca se habían publicado en lengua española. De manera que hemos ido haciendo un corpus, que esta colección, literatura árabe, ya yo creo que va teniendo un peso significativo, y por lo tanto es muy bien acogida en toda Europa y también en América, en Estados Unidos, y está muy bien que una autora aparezca aquí, porque le va a dar, yo creo que más difusión a su obra que cuando publica en una editorial, digamos, que no tiene una colección de literatura árabe. El tema de las colecciones es importante porque te da perspectiva. Cuando un bibliotecario le interesa un tema, va a colecciones, no puede ir libro a libro, sino que va a colecciones. Entonces, todo lo que se publica aquí, yo creo que los bibliotecarios, los especialistas, los arabistas lo ven. Y es importante que esté la novela, porque es una novela donde no solamente hay una voz nueva de la literatura jordana, sino que además están las preocupaciones que ahora mismo están muy candentes en el mundo árabe y en la cultura árabe, ¿no? Los temas de las diferencias de género, que están aquí, los temas de las diferencias sociales, hay de alguna manera también denuncia social. Entonces es una novela que puede dialogar muy bien con la literatura que ahora mismo se está haciendo en Europa, en Occidente, y las preocupaciones que ahora mismo tienen las mujeres que están buscando su espacio. Yo creo, lo comentaba antes con Nuria, que falta conocimiento de este tipo de literatura en el mundo occidental, porque casi siempre se asocia el mundo árabe con un mundo atrasado, con ISIS, con determinados tópicos, ¿no?, que no tienen nada que ver con lo que está pasando en la sociedad árabe. Y aquí hay un buen reflejo de esos cambios sociales, culturales, y de lo que la globalización también ha llevado al mundo árabe, de manera que están haciendo una obra muy contemporánea, muy revolucionaria, como es el caso de la novela X, de la que luego también hablarán del motivo del título, que yo creo que tiene mucho que ver con esa interacción y con esa provocación que hay en ella, ¿no? Entonces, desde la editorial Verbum simplemente queremos agradecer la colaboración con la Casa Árabe,
agradecer a la autora, al traductor, a todos, por traernos este libro magnífico que yo creo que enriquece nuestra colección. Y le voy a dar la palabra a Abdul Hadi como director de la serie Letras Árabes, que profundizará un poco también en esta obra. De todos modos, bienvenidos, muchísimas gracias a todos. Gracias también a Luis como director del Verbum por apostar por la literatura árabe y literatura desconocida en España o en la lengua española, y al mismo tiempo apostar también por literatura no solo desconocida en el mundo hispano, de lengua española, pero en realidad incluso dentro del mundo árabe. Si hablamos de la literatura jordana, es casi no hay muchos vínculos con el mundo árabe, o el mundo árabe en el caso de la novela o la literatura en general. Hay algunos países como Egipto, como Siria, como Líbano, como Irak, son más conocidos que otros países como, por ejemplo, Jordania. El caso de Jordania realmente hay muy pocas traducciones de la literatura jordana al español. De mi conocimiento, la primera obra traducida al español es de Yusuf al-Naouri, Isa al-Naouri. Esa es la primera traducción al español, pero claro, con una publicación en la Universidad Autónoma de Madrid o Complutense, no recuerdo ahora exactamente, entonces se quedó en el ámbito académico, ¿no? Pero de todos modos la literatura jordana es muy conocida. Deberíamos fijarnos en nombres especialmente novelistas como Monis el-Razzaz, como Elias Farkouh, Samiha Khrez y muchos. Ghalib Helles es el gran novelista jordano, muchos nombres hasta llegar a la generación de Kafá el-Jobi. Pero está claro que no es una excusa, ¿no? De todos modos, la literatura árabe es muy poco conocida en otras lenguas, especialmente en la lengua española, ¿no? Si comparando con la lengua inglesa o la lengua francesa, incluso otras lenguas, alemana, etcétera, vemos que es pero de todos modos en la colección de letras árabes que estamos haciendo ahora hemos publicado y seguimos publicando de nombres de países casi no se mencionan en el mundo literario, como Kuwait, por ejemplo, o Emiratos Árabes, Qatar, Jordania, y estamos ahora con de Arabia Saudí, de Irak, etcétera, etcétera, Egipto, Siria, Líbano, ¿no? Y al mismo tiempo con la colección de libros clásicos. Entonces, más o menos es una salida hacia eso. La novela en árabe es con el título de la letra S, Sin, ¿no? Y luego dentro de poco nuestra novelista, con nuestro querido José, el traductor, va a explicar por qué hemos cambiado de S a X. Creo que tiene que ver con la matemática más que con otra cosa, ¿no? Pero ya que aprovechamos eso, ya a ver si tiene éxito. La novela en realidad son una novela o dos novelas dentro de una novela, ¿no? Dos voces dentro de una narración completa, ¿no? Donde hay una novelista, está buscando el personaje y al mismo tiempo el personaje entra. No, la novelista construye el personaje, lo conduce, pero al mismo tiempo en muchos casos sale también de su mano. De hecho, ella muchas veces en la novela busca, pregunta y dice, ¿es cierto eso lo que hace? ¿O eso es lo que quiere hacer? ¿No? Entonces, es una novela, la verdad, de valiente, porque no es una novela común, no es una novela normal, de que solo tiene principio, fin y un núcleo de eso. No, es una novela donde se puede considerar como un ensayo sobre la novela. Cómo escribir una novela dentro de la novela, ¿no? Aquí juzga y conduce el personaje a través de la lectura también. Aquí la influencia, por ejemplo, de la literatura rusa está aquí, con muchas novelas. Incluso hay alguna mención sobre la novela latinoamericana, por ejemplo, García Márquez, Dostoyevsky, etcétera, etcétera. Hay muchos
dentro de eso. Pero lo que me gusta en la novela realmente es este juego literario, es ese juego literario donde el personaje al final de la novela se sale solo, como si tiene una vida propia y ni siquiera el novelista puede controlar. Pero de todos modos tenemos que dar cuenta de que la novelista repite siempre aquí en más de en un capítulo de la novela, decidiendo de que yo soy igual que este personaje. Yo también sufro, yo también tengo algunas cosas igual que el personaje. No quiero decir muchas cosas ya que estamos en una reunión de amigos, pero me gustó mucho la novela leerlo en árabe y me gusta más leerla ahora en español con una traducción impecable, buenísima traducción, y tengo que darte las gracias, José, por elegir ejemplos de novelas desconocidas, incluso para el mundo árabe nuestro, ¿no? Y traducirlo a otras lenguas. Espero que luego ya si discutimos sobre algo, añadimos algo más. Bueno, pues voy a hacer una pequeña introducción en español, luego hablaré muy brevemente también en árabe. Para mí es una alegría estar aquí en Casa Árabe hablando acerca de esta novela que de alguna manera me siento un poco cohibido de hablar acerca de una novela junto a la novelista, porque claro, siendo el traductor, si ahora hago una pequeña exposición acerca de esta novela y de repente dice Cafá, ¿qué dices? ¿Pero dónde vas? Vamos a tirar un montón de ejemplares. Pero bueno, ahora en serio, se trata de una novela que para mí era extraordinaria desde el momento en que llegó a mis manos por diversas razones. En primer lugar, era una novela que, como nos ha explicado Abdul Hadi, era un experimento literario. Entonces, ver una escritora jordana haciendo un experimento literario de esa naturaleza que habría sido difícil que habría sido difícil muchas veces de asumir por parte de públicos muy formados, me parecía extraordinariamente valiente. También hemos de pensar lo siguiente: realmente estamos ante una escritora diferente por muchos conceptos. Es una escritora que está a medio camino entre la cultura árabe y la rusa. Yo creo que debe pensar más a estas alturas muchas veces en ruso después de una estancia tan prolongada en ese país que en árabe. Y eso, claro, cuando ves todos esos elementos procedentes de diferentes escritores, de Dostoyevsky, de Tolstoy, y notas esa presencia literaria más... realmente es algo a lo que no estamos acostumbrados y que me pareció interesante desde el primer momento. Por otro lado, también debemos pensar, como ha comentado Abdul Hadi, que hay literaturas muy poco conocidas en el mundo árabe. La jordana es una de ellas. Hemos de pensar que realmente no hay, en realidad todavía hasta hoy día, un mercado árabe. O sea, las novelas que se producen en Jordania muchas veces, o que se producen en el Líbano, a veces no llegan a las librerías en Marruecos o en Túnez. Y esto sin entrar ya en cuestiones de censuras sino simplemente hablando de mercado. Eso también tenía para mí un aliciente, el intentar que esta obra recibiera el reconocimiento que merecía. Y realmente ese juego literario en el que había esas dos voces alternándose y que muchas veces producía incluso una deliberada confusión en el lector, también hacía que la voz femenina que se dejaba ver fuera mucho más compleja, mucho más difícil, que no tuviera nada de
bueno, que no fuera una novela de tesis, me refiero, una novela con que intentara transmitir, simplemente trasladar unas ideas. Creo que por esa razón me atrajo desde el primer momento la traducción de esta obra. Luego hay que decir que la obra de Kafá ha sido apreciada por críticos árabes. O sea, es cierto que, como digo, el mercado árabe está muy fraccionado, pero eso no ha impedido que hubiera muy buenas críticas no solo a esta, sino a otras novelas árabes anteriores de Kafá en diferentes medios. Y ese reconocimiento, pues claro, también te sirve de aval a la hora de elegir una obra, porque muchas veces dices, bien, a mí me ha gustado, me ha parecido muy interesante, pero no, quizá yo no tengo elementos suficientes para decidir si este trabajo es... pero acompañado de esas obras dices, mira, es que realmente la impresión que tenía de que era un gran trabajo es cierto y no debo... Bueno, y es evidente y debe ser conocido por el público hispano. Luego, me alegra mucho que esta obra haya llegado a la editorial Verbum, porque, como le estaba comentando a su director hasta hace poco, la editorial Verbum está publicando últimamente algunas de las cosas más notables de las letras árabes en España. Las Mil y una Noches, por ejemplo, la edición que acabáis de publicar es extraordinaria, y el hecho de que forme parte de ese mismo catálogo creo que ayuda mucho al conocimiento de estas voces que realmente aportan algo nuevo a la literatura árabe. Y bueno, evidentemente, aunque queramos que sean obras conocidas, no queremos tampoco que sean que simplemente por pertenecer a literaturas secundarias vayamos a traer algo que pueda ser innecesario para el público español. Yo estuve trabajando, por ejemplo, con otras literaturas de otros países, pues, y la verdad es que no encontré en algunos casos voces tan interesantes como esta, lo cual, bueno, me hace pensar que esto ha sido un acierto y que espero que el público español lo reconozca a través de esta edición. مساء الخير. كيف مساء الخير بالإسباني؟ Buenas tardes. بونس؟ Buenas tardes. ما أحبطها بونس؟ Buenas tardes. بونس تاردس. حتى ما انولدت هذه الرواية، يعني كان في جهود كبيرة من قبل مجموعة من الناس اللي أنا ممنونة جدا لهم، بداية من الدكتور خوسيه اللي يعني قرأ الرواية وعجبته وتحمس إلها وقال لي إنه سيترجمها. من ثم الناشر اللي بالفعل جريء، وأنا بحييه على جرأته وشجاعته، لويس، اللي برضو أيضا تبنى هذه الرواية وقرر نشرها. من ثم الأستاذ صديقي العزيز عبد الهادي، اللي أنا أعتقد أنه لازم الآن يكون بكرهني لأنه كتير غلبته كان حلقة تواصل بيني وبين الناشر، فدائما يعني إذا كنت متوترة كنت بفرغ توتري فيه، وهو كان بتحملني بصدر واسع جدا. توتر الأصدقاء. نعم. وأخيرا نوريا والبيت العربي اللي احتضن هاي الفعالية، ويعني احتضن تقديم روايتي، وأنا كنت سعيدة جدا بهذا الخبر وقدمت لهون بكل سرور. وعدا عن ذلك يعني الجهد اللي بذلتيه حضرتك من أجل الحصول على فيزا لإلي، لأنه يعني من دونك كان صعب، فأنا ممنونة للغاية لكم جميعا. ترجم. Kafá quiere expresar su agradecimiento primero, bueno, a mí, y eso lo vamos a ignorar, a pasar por alto, al editor que ha realizado un trabajo muy valiente y muy apreciable para que esta obra llegue al público español.
a Abdul Hadi, al que asedió durante un tiempo para que hiciera de puente de unión entre ella y el editor, entre ella y Luis, y lo cual les condujo a momentos de una cierta tensión que, como Abdul Hadi ha remarcado, era tensión amigable. Y en último lugar, pero no el menos importante ni mucho menos, a Nuria Medina por su colaboración para que pudiera estar aquí en Casa Árabe para solventar los problemas de visado que de manera incomprensible se produjeron en los últimos días. أنا رح يعني أتحدث قليلا عن الرواية. رواية سين اللي هي بالفعل تتناول قضية المرأة العربية، ولكن قد يعتقد الكثيرون أنه عندما نقول تتناول قضية المرأة العربية فهي رواية نسوية، بمعنى أنها تنظر إلى الصراع، إلى واقع المرأة العربية، على اعتبار أنه الصراع هي تخوض مع الرجل. وإشكالاتها التاريخية متعلقة بالرجل. أتحدث طويلا أم لا. Esta novela desarrolla la temática de la cuestión de la mujer en el mundo árabe, que es realmente compleja. Evidentemente, la autora no quiere referirse a que haya una lucha, y además no se refleja esto en esa obra, entre el hombre y la mujer, sino una gran cantidad de factores diferentes que afectan a la mujer de una manera muy directa en el mundo árabe. No es una novela de tesis, en este sentido. في الحقيقة أنا ضد هاي وجهة النظر، هاي ضد النظر إشكالية المرأة العربية من هاي الزاوية، لأنه واقع المرأة العربية مرتبط بواقع عام، واقع مجتمعي بسياقاته الفكرية، سياقاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في نهاية النهايات هي مشكلة مجتمع. المرأة العربية واقعها ناتج عن منظومة فكرية سائدة، وهذه المنظومة قد يتبناها الرجل وقد تتبناها المرأة، وفي كثير من الأحيان تكون المرأة هي الممثلة لهذه المنظومة الفكرية، خصوصا الآن في زمننا الحاضر. La causa de la mujer en el mundo árabe está ligada a un sistema ideológico, un sistema de pensamiento que afecta tanto al hombre como a la mujer. Por eso, aunque evidentemente tiene sus peculiaridades, pero la causa de la mujer en el mundo árabe está ligada a los problemas que le causa tanto al hombre como a la mujer un sistema de pensamiento en el que en muchísimas ocasiones es la propia mujer la que lleva la voz cantante para su mantenimiento y su sostén, especialmente en estos momentos. يعني أنا متعب أنا بعمل هاي هذه الرواية كتبتها أنا في مرحلة تفاقم فيها لنقل اضطهاد المرأة العربية نتيجة الربيع العربي. يعني أصبحنا نشهد قصص، إذا كنا قديما نشهد اضطهاد بسيط من قبيل فرض لباس معين، من قبيل عدم امتلاك المرأة لحقوق كثيرة. الآن في الربيع العربي بدأنا نشهد حوادث فيها سبي نساء، فيها نساء يعني اغتصاب وقتل وإلى آخره، في احتقار شديد للمرأة. وهذا الشيء أنا برأيي هذا تفاقم الوضع بسبب تفاقم الأزمة الفكرية اللي هي ناتجة أصلا عن صراعات سياسية واقتصادية ومرتبطة بالربيع العربي، لأنه هذا الواقع المنظومة الفكرية السائدة
هذه المنظومة الفكرية السائدة يعني هي عمليا مرتبطة بمصالح قوى خارجية في عالمنا العربي. كان يجب تشغيل إسلام متطرف لغايات لن أتحدث عنها الآن، لكن تكريس هذه النظرة للمرأة، تكريس هذه المنظومة الفكرية في زمننا الحاضر كان وقعه الشديد أكثر شيء على المرأة، مع أنه هو في العموم هو واقع عربي كامل يعني يعاني منه الرجل والمرأة. أنت ممكن الاختصار. Perdón. La situación de... una de las razones que la llevó a escribir esta novela fue que ya había escrito previamente algunos cuentos cortos anteriores acerca de la situación de la mujer en el mundo árabe, pero lo que la llevó a interesarse más fue que a raíz de los conflictos políticos resultantes de la primavera árabe se habían producido situaciones espantosas de daños a los derechos humanos de la mujer en diferentes sitios, daños ya fuera de pues, violaciones, asesinatos, secuestros, y eso la condujo a una reflexión más profunda acerca de la situación del mundo árabe. Y en especial del hecho de que en el mundo árabe el pensamiento dominante estuviera apoyado en gran medida por fuerzas políticas externas a este mundo, que tuvieran unos intereses concretos para apoyar el dominio de esas ideologías islamistas extremistas, que conducían desde luego a una situación sumamente mala para la mujer, para el hombre y para la mujer en el mundo árabe, pero que se veía reflejada en mayor medida en la situación de la mujer. الحديث عن الرواية يعني أنا دائما يبدو إلي أنه إحنا منعيش داخل نص، إحنا في واقعنا إحنا عبارة عن شخصيات نحيا في داخل نص ألفه مؤلفه غير معروف لنقل. البطلة اللي أنا فكرت فيها ذات مرة تكتشف هذا الشيء، تكتشف أنها هي بطلة تحيا في نص روائي كبير حدد لها فيه المؤلف سماتها الشخصية، مواصفاتها، حدد لها دورها. هي حسب هذا النص ناقصة عقل وناقصة إنسانية، ويجب عليها أن تتحجب، ويجب عليها أن ترضخ لشروط هذا مؤلف النص الكبير اللي احنا بنعيش فيه. La autora comenta que de alguna forma, como estamos todos, que estamos todos en una obra en la que de la que no sabemos quién es el autor, es una situación en la que todo ser humano se puede sentir concernido. La autora se da cuenta de que ella está llevando a cabo una obra en la que hay otros autores que están interfiriendo en la forma de caracterizar a los personajes, en la forma de dirigir la narración, y que esa forma pues le conduce en ocasiones a carencias personales profundas, carencias personales que se ven reflejadas, por ejemplo, en el hecho de estar obligada a ir velada, o en otros muchos que aparecen en la novela, como el tener que ocuparse ella de sus padres, mientras que sus hermanos pues pueden seguir su vida sin preocuparse de nada. بهذا المعنى أنا يعني أنا بتخطى أفكاري بتصير بهذا المعنى كان
يعني ارتأيت أنه مؤلف هذه الرواية يجب أن يكون حاضر في داخلها، اللي هو أنا كشخصية تلعب الدور، بما أنه أنا عم بعمل مقاربة بين رواية الواقع الكبيرة اللي هو عبارة عن نص كبير والبطلة سجينة له وتصبو إلى الهرب منه، تصبو إلى النجاة من واقعها هذا اللي مفروض عليها من الرؤية اللي مثبت إلها. كنت لازم أحطها في داخل رواية، في مؤلف بيألفها وحاضر في هذه الرواية. Estoy resumiendo muchísimo porque la intervención de Cafa son muy interesantes y muy difíciles de expresar de manera completa. Por las razones comentadas anteriormente, la autora consideró que era imprescindible que el autor, en este caso ella, adoptara la forma de uno de los personajes dentro de la obra que escribía esta obra y le iba dando forma en un contexto de una obra clásica novelística. Sin embargo, dentro también estaba la otra voz que va a darle un contrapunto en todo momento al designio, a la forma de presentar la narración de esta autora. البطلة تكتشف في لحظة ما أنها هي يعني ليست شخصية في الواقع مضطهدة، وإنما أيضا هي داخل نص روائي آخر، هي في سجن العالم الخارجي، وتكتشف أنها أيضا هي بطلة في رواية أخرى المؤلف يمارس عليها سلطته كما هو الواقع يمارس سلطته عليها. كواقع روائي هناك في مؤلف ويمارس سلطته عليها. لذلك السؤال بيكون في الرواية اللي بتطرحه المؤلفة اللي هي شخصية داخل الرواية، أنه إذا كانت تصبو للهرب من نص الواقع، هذا النص اللي أنا سميته نص النقصان اللي ينتقص من إنسانيتها ومن عقلها، وهو في الحقيقة أيضا نص نقصان يمس الرجل، لأنه حينما ننظر إلى المرأة مختزلة بجسد بعقل ناقص، نحن أيضا ونطلب أن نحجبها، نحن أيضا نهين الرجل، لأنه حينما نحجب المرأة نحن يعني كما ننظر إله كما لو كان وحش غير قادر على السيطرة على غرائزه، غير مسؤول عن ذاته، فيجب أن نخفي عنه هذا العامل الذي يستفز غرائزه، كما لو كان كائن بلا إنسانية وبلا عقل. اثنين مضطهدين داخل نص مفروض عليهم ضمن منظومة فكرية دينية بالأساس، ينظر إلهم هذا النص الديني هو بطريقة ما يسيء إلى الاثنين معا، وإن كان في الرجل هو البطل في هذا النص الديني، هو يحظى بمواصفات وبتسهيلات أكثر في الحياة، لكنه هو في النهاية إنسانيته مهانة. Desde el momento en que es uno de los personajes, también la propia autora del texto, en cierta manera eso también establece la creación de otro autor, que es el que está por encima de la escritora y que crea un mundo narrativo, digamos, a tres niveles. De ese mundo narrativo, tanto la primera como el segundo personaje, la escritora y el personaje que ella ha creado, intentan escapar de las carencias que le son impuestas desde el exterior. Intenta escapar de un mundo en el que el hecho de que el hombre imponga el hijab, imponga ese cubrirse a una mujer, de alguna manera expresa su propia carencia para refrenar sus instintos, para poder controlarse, poder controlar sus instintos, y eso en cierta manera es terriblemente insultante para él mismo.
يعني السؤال اللي بضله حاضر طوال الرواية، كيف بوسع سين اللي هي أي امرأة كانت، أنا ما بحثت، ما غلبت نفسي في البحث عن اسم إلها، كيف بوسعها أن تهرب من هذا النص، من نص النقصان اللي فرض عليها في ضمن منظومة فكرية ومرجعيات دينية. ومن ثم هي يعني حينما تكتشف نفسها أنها أيضا داخل رواية تؤلفها مؤلفة ما، هي تسعى أيضا للهرب من هذه الرواية. يعني أنا ما رح أحكي أحداث الرواية، لكن هذه هي الفكرة الرئيسية. في النهاية هو فكرة يعني أدبية، فيها لعبة روائية، فيها شكل فني معين، لكن الرؤية الأساسية لهذا العمل أنه هو عمل ليس من منظار نسوي، هو يتعامل مع الواقع كمكونات، كسياقات عديدة تحكم الأبطال، تحكمنا، وإن كنا نعتقد أننا أحرار، لكننا لسنا أحرار لأنه محكومين في سياقات اقتصادية، اجتماعية، سياسية، فكرية، وجزء كبير منها يمكن يكون مفروض من الخارج، ارتهانات معينة للخارج، لكن الإنسان العربي المضطهد بشكل عام، والمرأة اللي مضطهدة أكثر يقع عليها اضطهادين، يعني هم الآن يمكن نحكي أنه في حالة بحث عن مخرج من هذا النص اللي مفروض عليهم يمكن في التاريخ، ومفروض عليهم الآن بشكل يعني أكثر حدة وأكثر سوء. بتمنى أنا تقرأوا الرواية، وبتمنى أنه تعجبكم، وشكرا كثير لكم. وراح أطلق صراحة الآن أنا آخر شيء، لكن بعد ما تنقل لهم. Desde el momento en que tanto la autora como su personaje se descubren en ese texto de las carencias, en ese mundo que le es impuesto tanto por una superestructura ideológica concreta, en la que una forma concreta de entender la religión les impone pues toda una serie de humillaciones y toda una serie de dificultades para desarrollar una vida en la que, bueno, en la que se puede alcanzar una cierta libertad, porque no alcanzamos nunca una libertad completa, siempre dependemos de las circunstancias y del entorno político y económico en el que nos movamos, pero en el que puedan llegar realmente a buscar una felicidad personal que le permita salir de ese texto de las carencias. Bien, desde ese momento las dos, tanto la escritora como el personaje, intentan huir del texto. Es una situación que comparten realmente en gran medida tanto el hombre como la mujer árabe hoy día, porque también ellos se encuentran situados en un contexto en el que el desarrollar una vida personal plena y alejada de esas carencias es sumamente difícil. Siempre lo ha sido y en estos momentos posiblemente más. Y bueno, espero que disfruten leyendo la novela y muchísimas gracias por su atención.